Bueno, estamos estudiando el libro de Miqueas y ya estamos en el penúltimo capítulo, capítulo 6. Yo los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 6 del profeta Miqueas. Y este sermón lo titulé "Solo 3 cosas te pido". Solo 3. Y lo que vamos a elaborar en esta tarde son 4 puntos. Primero, en el texto vamos a encontrar una audiencia de tipo legal. Luego vamos a ver una forma incorrecta de arrepentirse. Luego vamos a ver los cargos y la sentencia que emite el juez. Y por último vamos a ver entonces cuál es la forma correcta de arrepentirse. En el texto del versículo 1, del versículo 1 al 5, el Señor nos muestra una audiencia, un juicio. Un juicio donde hay, como en todo juicio que hemos visto en la televisión o los que han ido a una corte, hay una parte, ¿verdad? En este caso esa parte es el pueblo de Dios. Este es un mensaje a la iglesia de Dios, o sea, a ustedes. No es un mensaje para gente que no conozca al Señor. Porque este es un mensaje que el profeta Miqueas le está dirigiendo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en estos tiempos es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es una parte. La otra parte que nos muestra es el mismo Dios. Y es la parte acusadora. Pero Dios se muestra aquí no solo como la parte acusadora, sino también como juez. Y hay una tercer personaje en esos 6 versículos, que son 2 testigos: las montañas o los montes y los cimientos de la tierra. Entonces tenemos una parte acusada, una parte acusadora, un juez que es el mismo que está ejerciendo el rol de abogado acusador, y 2 testigos para que se cumpliera lo escrito en la ley dada a Moisés, de que para que un testimonio fuese válido tenían que haber al menos 2 testigos. Y esos testigos son seres inanimados, pero son parte de la creación de Dios, que son las montañas y los montes y los cimientos de la tierra. Y hay algo que ver con esto, porque en los montes y los cimientos de la tierra dan una sensación de algo que perdura, que siempre está allí, que no se mueve. O sea, no hay cabida para que estos testigos hayan salido de paseo y se hayan perdido de algo. Han estado allí siempre viendo todo. Por eso son testigos válidos. Y el Señor entonces comienza la audiencia. Comienza la audiencia donde el Señor le dice: el Señor comienza con un reto y reta al pueblo: levántate y presenta tu cargo contra mí. Te reto a que si te puedes levantar, si hay algo que tengas contra mí, levántate y dilo. Y es así, con esto se cumple, como dicen los abogados, el derecho a la legítima defensa
¿verdad? Y a un proceso justo. O sea, no te voy a castigar sin antes no hayas ido a juicio. Luego en el versículo, y dice en el versículo 2, y ahora ustedes montañas, escuchen la queja del Señor, porque éste no tiene nada que decir. Ya que no hablaste y el silencio otorga, ahora voy a hablar yo, dice Dios. Y le dice a los testigos, testigos, presten atención y escuchen la queja del Señor. Porque el Señor va a entablar un pleito contra su pueblo y va a levantar cargos contra Israel. Y ante ese silencio, y comienza entonces en esta audiencia a hablar, no el juez ahorita, sino está hablando el abogado acusador. Y comienza un interrogatorio de dos preguntas. Dos preguntas solamente tiene este interrogatorio. Y una demanda. Vamos a ver si... La primera pregunta es, ¿qué te he hecho? La primera pregunta que Dios le hace a su pueblo es, ¿qué te he hecho? Y la segunda es, ¿en qué te he molestado? O sea, ¿qué he hecho? ¿En qué te he fastidiado? Es una palabra muy común en mi familia. Fastidioso. Y le dice con un signo de exclamación, respóndeme. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde, pues. ¿Y qué le va a responder? Pero es interesante, si lo ven en la nueva versión internacional, que es la nueva versión que yo tengo en mis manos, la nueva traducción viviente, perdón. Antes de comenzar este interrogatorio tan corto, pero tan fuerte, el Señor comienza con estas palabras, tres palabras. Oh pueblo mío. Y los que han estudiado teología, o los que están estudiando teología aquí en el seminario, podrán identificar inmediatamente un lenguaje de pacto, porque dice pueblo mío. No es cualquier pueblo. Aquí se muestra un sentido de pertenencia, un sentido de afinidad y de relación entre este Dios todopoderoso y este pueblo rebelde. Y no solo es esa relación, esa afinidad, sino que aquí también se puede percibir el afecto de un padre para con un hijo. Y sobre todo la primera palabra, oh, que en otras versiones no está en la nueva traducción viviente y está en la versión Rey Santiago en inglés, que es el equivalente a nuestra Reina Valera en el castellano. Dice, oh pueblo mío, reflejando como un dolor de un padre que ha sido ofendido por un ser querido. Un dolor de un padre que ha sido herido por su propio hijo.
No sé si recuerdan cuando murió Absalón, ¿verdad? Allá en 2 de Samuel, capítulo 18, 33. Cuando se enteró el rey David que había muerto Absalón, decía: oh Absalón, hijo mío. Es ese corazón desgarrado de un padre, que no solo por el hecho de que murió su hijo, sino que su hijo murió porque su hijo le dio un golpe de estado. Concha, cualquiera me hubiera dado un golpe de estado, pero ¿por qué tú, Absalón? Oh Absalón, hijo mío. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí en Miqueas. Oh pueblo mío, ¿en qué te he hecho? ¿En qué te he molestado o en qué te he fallado? Por favor, respóndeme. Dime si tienes razones para haberme abandonado. Dime si tienes razones, si hay algo que yo te haya hecho para que tú me hayas dado la espalda. Dime si tienes razones para que tú estés viviendo la vida que estás viviendo. Y seguidamente el Señor empieza a recordar, porque no hay palabras. Yo recuerdo cuando yo era buen estudiante, y cuando llegué a primer año de bachillerato, encontré unos amiguitos que yo pensaba que era una maravilla, y empezaron mis notas, empezaron a aparecer los ceros en mi boleta. Y mi mamá, su dinero, con lo que ella ganaba mensualmente en su trabajo, ella era apenas supervisora de un grupo de productores de seguro en Seguros Orinoco, cuando eso existía, y ganaba muy poco. Y ella, compramos el apartamento donde ella vivió muchos años en Loromina, y para poder pagar la hipoteca, cuando estaba, como ella era productora, había meses que ganaba muy bien, con muchas comisiones, y los que son vendedores saben de lo que estoy hablando, pero había meses muy malos. En cambio, pero la hipoteca todos los meses es el mismo canon que tiene que pagar. Entonces ella, el jefe le ofreció un puesto fijo como supervisor. Iba a ganar menos en esos meses donde ella tenía muy buena producción, pero le iba a asegurar un ingreso fijo para poder responder con la hipoteca. Pero su sueldo fijo era tan bajo, y ella hacía un esfuerzo extraordinario para poderme ofrecer a mí una buena educación en un buen colegio. Entonces, cuando cobraba las utilidades en noviembre, agarraba sus utilidades enteras y hacía un cheque al colegio para pagarme todo el año de colegio, porque su sueldo mensual no le daba para pagar mi colegio, la comida y la hipoteca. Y cuando en tercer año llega la primera boleta y llegan 7 materias raspadas, mi mamá tenía la particularidad de que ella hablaba mucho conmigo. Desde que yo estaba en la barriga me estuvo hablando, me contaba ella. Entonces ella me contaba todo. Yo era un niño y yo sabía de sus finanzas. Yo sabía cuánto entraba en la caja y cuánto salía y cuánto se pagaba mensualmente. Ella me lo mostraba en una listica que hacía con su puño y letra, todos los meses. Mira, Joelito, este mes hay que pagar esto, este mes hay que pagar esto, este mes hay que pagar. Y cuando llegó, yo me acuerdo que nos sentamos en el borde de su cama y me dijo: Joelito, ¿qué es esto? La boleta. ¿Qué es esto? Respóndeme. Tú sabes el sacrificio que yo hago para pagar tu colegio.
Tú sabes que yo me quedo sin utilidades para poder pagar ese colegio. Y jamás olvidaré esas palabras que fueron como una lanza a mi corazón, porque yo me sentía como un verdadero miserable. Yo decía, ¿cómo yo le hice esto a mi mamá? Me reí mucho con mis amigos durante clases. En ese momento se me fueron toda la risa. Y lo que hacía era llorar y llorar. No sentía cómo iba a sacar de mi corazón esa culpa. Y ella me dijo, mira, no todas las personas sirven para estudiar. Si tú no quieres estudiar, está bien, yo lo acepto. Pero en mi casa no viven vagos. Si tú no quieres estudiar, yo hablé con el señor del automercado Sagrada Familia y ya te tiene un puesto para que tú metas el mercado en las bolsas y le lleves las bolsas del mercado a la gente, a la maleta de su carro y hasta su casa con el carrito. Te voy a dar una oportunidad. Dime qué quieres. ¿Quieres estudiar o quieres trabajar? Yo voy a respetar tu decisión. El Señor aquí le dice, yo te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud. Lo primero que empieza a recordar, porque es que el Señor, como Él nos hizo, Él sabe que nosotros tenemos deficiencia de memoria. Y Él te tiene que recordar constantemente las cosas que ha hecho por ti. Porque tristemente cuando todo va bien, y es el Señor quien te ha prosperado, y te ha dado salud, y te ha dado hijos, y tienes trabajo, se te olvida. Se te olvida de quién es que te ha dado todo eso. Y Él empieza recordándote, yo fui quien te sacó de Egipto. Y todos los que han venido a los pies de Cristo Jesús, hemos venido de un Egipto. Hemos venido de la esclavitud del pecado. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y de la misma manera, Él te redimió de todos tus pecados. Si tú le perteneces a Cristo, Cristo hizo eso por ti en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre para que no pagaras tú las consecuencias de tu pecado, sino que derramó toda su ira sobre su único hijo. Ahora que yo tengo a mi hijo Samuel, yo no me puedo imaginar que algo le pase. Pero mucho menos me puedo imaginar que yo mismo sea quien se lo entregue en manos de gente malvada para que lo torturen y lo maten, para yo salvarle la vida a otro. Eso fue lo que Dios hizo, entregando a su único hijo para que muriera en una cruz por tus pecados. Y después le dice, y te envié ayuda. Te envié a Moisés, a Aarón y a Miriam, sacerdotes. A ti, Dios te ha enviado pastores y líderes para que te guíen, así como Moisés, Aarón y Miriam guiaron al pueblo de Dios. Y ha puesto por llamado divino a pastores como tus líderes para que te ayuden en tu caminar con Cristo y te ayuden a crecer espiritualmente. Y hay líderes en las células,
Y hay líderes y maestros en la escuela dominical, pero tú no vas a la célula ni vas a la escuela dominical. No aceptas esos líderes. O crees, te engañas a ti mismo pensando que no lo necesito. Después dice, te ha ayudado contra aquellos que querían maldecirte. Y recuerda la historia de Balac y Balaam. No sé si ustedes recuerdan esa historia. El rey Balac llamó contra todos pues a un profeta, Balaam. Y este era de esos profetas que le encanta el dinero. Y aceptó ir. Y le digo, bueno, lo único es que yo no voy a poder hacer o decir otra cosa que no sea lo que Dios me ordena. Al menos en eso tenía temor de Dios, Balaam. Y cuando el rey Balac dice, párate en esta montaña, mira aquel valle, los que hemos ido, hemos subido al Ávila, en el teleférico, en Yibo, no ve abajo el valle de Caracas. Yo me imagino algo así, que es todo ese pueblo que está allá abajo, es el pueblo de Israel. Maldícelo, que para eso te estoy pagando. Y Balaam le dice, ¿qué hace? Los bendice. Porque ¿quién va a poder maldecir a quien Dios ha decidido bendecir? Y Dios te recuerda eso en esta mañana. Te saqué de Egipto, te saqué de esclavitud, perdoné todos tus pecados, ¿verdad? Te he enviado ayuda espiritual en pastores y líderes. Y tercero, te he ayudado contra aquellos que querían maldecirte, y yo cambié esa maldición en bendiciones en tu vida. Y después les dice, yo los traje desde Sitín hasta Gilgal. En el Éxodo, cuando iba todo el pueblo de Israel, que iban hacia el Jordán, liderados por Josué, Sitín fue el último sitio donde el pueblo de Israel estableció un campamento antes de cruzar el Jordán. Y dice la palabra que cuando entraron los levitas cargando el arca del pacto del Señor, el río Jordán se detuvo su cauce y se formó como una pared, y hacia abajo en el cauce quedó seco para que su pueblo pasara por tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, fue el primer campamento que estableció Israel del lado de la tierra prometida, y ahí renovaron su pacto con Dios. Ustedes recuerdan que agarraron los líderes de cada uno de las 12 tribus de Israel y tomaron una piedra de en medio del río, o sea, por donde pasaba el río, hicieron un altar para adorar a Dios del otro lado del río, porque Dios detuvo el cauce del Jordán para que su pueblo pasara a salvo. Dios ha hecho lo mismo contigo. ¿Cuántos Jordanes no ha parado Dios por ti? ¿Cuántos obstáculos no ha salvado por ti? Hasta aquí el Señor te ha acompañado. Y puede que tú hayas pasado por muchas pruebas. Puede que en este momento estés pasando por pruebas. Pero el Señor nunca te ha abandonado. Y el Señor nunca te va a abandonar. ¿Y saben por qué? Porque Él es fiel, aunque tú seas infiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su naturaleza. La fidelidad. Y aquí hay muchas personas con pruebas. Guadalupe con un cáncer. Pero hay otras que ya han pasado por cáncer. Mi mamá, pero ya está en su presencia. Pero está Patricia, que hasta aquí el Señor te ha acompañado, Patricia. ¿Y cuántos otros? Porque
Podríamos pasar la tarde aquí mencionando ejemplos de lo que Dios ha hecho por ti en cada una de sus vidas. Amén. El Señor te dice: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fallado? Y finalmente le dice a su pueblo, te recuerda la razón por la cual le recuerda todas estas cosas. Y les dice: te recuerdo todas estas cosas para que no se te olvide todo lo que he hecho por ti. No es que te la estoy sacando en cara, es que tú tienes mala memoria. Y para que sepas que yo soy fiel, aunque tú seas infiel. Y luego vemos la respuesta del pueblo de Dios a partir del versículo 6. Y dice: ¿qué podemos presentar al Señor? Tengo una idea. Dios está molesto. ¿Cómo lo contentamos? ¿Qué le podemos traer? Traigámosle ofrendas. Cantemos bonito el domingo en la mañana. O métete la mano en el bolsillo y haz un buen cheque y deposítalo allí, en la bolsita azul que pasan las hermanas Ujieres. Con eso él se va a quedar tranquilo. Y dice: ofrendas especiales y valiosas. Allí habla de becerros de 1 año, ¿verdad? Algo muy apegado a la ley, porque estos hermanos eran muy legalistas, estrictos en el cumplimiento de la ley. Ofrendas abundantes, miles de carneros y hasta 10,000 ríos de aceite de oliva. Sacrificios, sacrifiquemos incluso a nuestros hijos, dice, para pagar por nuestros pecados. Es que esta gente creía que podían manipular a Dios y que tú puedes comprar el perdón de Dios o el perdón de tus pecados. Y no hay dinero en el mundo que pueda pagar la carga de tu pecado y el mío. Pero estos creían que a punta de billete podían lograr el favor de Dios. Y no es así. Porque la salvación es por gracia. Pero es para los humildes, no para los arrogantes. No para los que creen que con su dinero, o con su poder, o con su conducta, o con venir domingo tras domingo aquí con una Biblia debajo del brazo, van a lograr el favor de Dios. En el versículo 8 el Señor le dice: no, pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y no es nada de eso, de esa lista de 4 que me mostraste. Dice: solo 3 cosas te pido. Solo 3. Humíllate ante Dios. Porque Dios acepta al humilde, pero mira de lejos al arrogante. Después, practica la justicia. Practica
lo que es correcto, y no lo que es correcto bajo la moral del hombre, es lo que es correcto según el código moral de Dios establecido aquí en su palabra. Y fíjate que dice practica. Cuando habla de practicar, se trata de algo que tú haces constantemente, no una vez al año. Practica. O sea, adquiere destreza en esto. Y lo pone de la forma positiva, que es practica hacer lo que es correcto. Pero ¿cuál sería la forma negativa? Es no practiques el pecado. Una moneda con dos caras. Si tú eres mi hijo y tú eres parte de mi pueblo que es santo y apartado para mí, no practiques el pecado. Si tú eres hijo mío y estás practicando el pecado, corres grave peligro. Y te voy a llamar a justicia, porque el padre que disciplina a su hijo es quien lo ama. Pero si tú crees que eres cristiano, a lo mejor tú vives practicando el pecado y piensas que por el hecho de que alguna vez pasaste aquí enfrente y levantaste la mano, ya tú le perteneces al pueblo de Dios. El Hijo de Dios es regenerado. Amén. Y el que robaba ya no roba más. Y el que mentía ya no miente. Y luego le dice, la tercera cosa, ama la misericordia. ¿Recuerdan de las bienaventuranzas que las estudiamos acá? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nos encanta recibir misericordia, pero cuando nos toca a nosotros practicar la misericordia, es difícil. Yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y estas tres cosas, al conjugarse, lo que hablan es del temor a Dios. Porque quien ama a Dios y quien le teme a Dios es quien le obedece. Amén. Luego sigue el pueblo callado en esa audiencia. Y ahora se levanta el juez. Y habla de los cargos que tiene contra el acusado. Y le dice, pero antes de eso, le dice, si tú practicas estas tres cosas que vimos en el triángulo, serás contado por sabio. Porque como dice el Proverbio 1:7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y solo los tontos y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. A los tontos no les gusta ser disciplinados. Y empieza diciendo, ¿qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? Primer cargo, la estafa. ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? Mentir. Mentir en la declaración del impuesto sobre la renta. Mentir en la declaración de un siniestro a tu seguro cuando no lo hiciste o no fue como tú le estás contando al seguro. O peor aún, hay algunos que rayan su carro para que el seguro se los pinte. Y dicen
con su moral muy en alto. Para eso yo pago un seguro. Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero y mediante la extorsión y la violencia. Extorsionan. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir, o mentir para obtener cadivi, o para obtener sicar, comprar un pasaje y después no viajas. Pero estás tan acostumbrado a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y después, más adelante, en el versículo 16, menciona la idolatría. Hace un paréntesis y salta a la idolatría, porque dice: tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri, y sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. ¿Recuerdan ese rey que se casó con Jezabel y que quiso tener el viñedo de Nabot? Y era tan bolsa que la mujer tuvo que venir a quitarse. ¿Por qué lloras? Es que quiero tener ese viñedo y no lo puedo tener. La mujer le dijo: soquete, ¿acaso no eres rey? Y después comienza la sentencia. Después de levantados los cargos, comienza la sentencia. Versículo 13. Por lo tanto, y me gusta más la versión la nueva versión internacional, que dice el versículo 13: por lo que a mí toca, te demoleré a golpes y te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Y esta versión me gusta porque dice: las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. ¿Alguno de ustedes ha pasado hambre aquí? Pocas manos. Pero el que ha pasado hambre sabe de las punzadas que la Biblia está hablando aquí. Y por eso los niños de la calle huelen pega, para no sentir esas punzadas. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. ¿Ustedes han escuchado la expresión: no me alcanza la quincena? Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarle jugo para hacer vino. La sentencia entonces es destrucción, hambre, miseria y ruina. Porque al final, en el versículo 16, la última parte dice: por lo tanto haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Esta es la consecuencia de que un hijo de Dios se aparte de Dios.
Y ha sido la consecuencia desde el principio. Adán y Eva estaban felices en el jardín del Edén. No les faltaba nada y tenían plena comunión con el Dios vivo. Pero por su pecado, fueron destituidos del jardín del Edén, expulsados. Pero hay una forma correcta de arrepentirse. Y esa forma, hay dos ejemplos muy buenos. Hay muchos, pero hay dos que a mí me gustan en particular. Que es la parábola del hijo pródigo. Y es el arrepentimiento del rey David cuando pecó con Betsabé. Y el hijo pródigo llegó un momento como que vio la luz en medio de los cerdos. ¿Se recuerdan? Y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y en la casa de mi padre, los jornaleros tienen mucha comida y yo aquí me muero de hambre. Si tú te has apartado del Señor o te has enfriado, en estos días que estuve en México y en Margarita, he estado este mes y medio con muchísimo trabajo. Y cuando estaba en la casa, bueno, entonces me costaba levantarme temprano como acostumbro para venir delante de la presencia del Señor, o cuando me paraba ya Samuel estaba levantado y después se levantaba Valeria y no encontraba el momento para tener intimidad con mi Dios. Y empecé y yo sentía esas punzadas de hambre, pero no en mi estómago, sino en mi corazón. Y el Señor me hizo ver en estos dos viajes. Y yo le dije: Señor, te necesito, pero tengo tanto trabajo. Los niños se levantan y me cuesta levantarme más temprano que ellos para venir delante de ti, Señor. Y el Señor me dijo: nunca te dije que era fácil. Y te dejé el ejemplo de mi Hijo Jesucristo, quien pasaba todo el día predicando las buenas nuevas, sanando enfermos, liberando personas endemoniadas, y en la noche se iba a orar. Y si mi hijo necesitaba de mí, Dios Padre, ¿tú crees que tú necesitas de mí? No es todas las actividades que tú hagas en la iglesia y el mucho trabajo en el Ministerio de Finanzas y mucho trabajo para el musical de Navidad, y prepara y leo varias versiones de la Biblia para preparar la prédica. No se trata de eso. Si te alejas de mí, nada puedes. Y el Señor atravesó mi corazón con su lanza. Tú sabes, porque has escuchado de mí desde chiquito, que yo honro a quien me honra. Levántate en la mañana y busca mi rostro y me vas a encontrar. Y en el Salmo 51 está el procedimiento. Y el rey David comienza apelando a este juez, a este señor
a este creador de los cielos y la tierra y le dice, apela a su misericordia. Y le dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Y ahora es Rey David recordándole a Dios quién es Dios y le dice, debido a tu gran amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Paso número 1, declárate culpable. Declárate culpable y apela a la misericordia y al amor inagotable de Dios. No trates de justificarte delante de este juez, porque no vas a encontrar argumentos. Y le dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. Versículo 2, Salmo 51. Y purifícame de mis pecados. Porque es que no hay nada, hermano, que tú o yo podamos hacer para limpiarnos de nuestros pecados. Requiere un arrepentimiento. Y para que haya un arrepentimiento, primero necesitas reconocer y declararte culpable. No vengas y te pares aquí a cantar o a servirle al Señor si no estás a cuenta con Dios. Es preferible que te excuses con Ibsen y le digas, yo no puedo ministrar hoy. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Lo mismo del hijo pródigo. Padre, no merezco ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Solo te pido que me hagas como a uno de tus jornaleros. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, Padre, porque Dios es un juez y es un Dios justo. Y que tu juicio contra mí es justo. Pero yo soy pecador de nacimiento, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esto es arrepentimiento. Esto es un corazón que reconoce que ha pecado contra Dios. Y saben, es un regalo del Espíritu Santo. Porque si no es por la obra del Espíritu Santo, no va a venir el arrepentimiento a tu corazón. Va a haber el pensamiento en tu cabeza, pero yo no soy tan malo. Yo no le hago mal a nadie. En el 8 dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. El único que te puede dar la alegría, la gente del mundo persigue la alegría, persigue el gozo. En todo lo que hace, tú vas a una playa porque quieres estar alegre. O vas a una fiesta, pero hay gente que aún en la playa y en la fiesta está amargado. Y yo quiero tener un esposo, y tiene el esposo y lo que hace es pelear con él, y todo el día amargado. Porque es que la alegría y el gozo solo lo da Dios. No hay nada en este mundo que te vaya a dar alegría y gozo que perdure. Tú te compras un nuevo BlackBerry o un nuevo iPhone y la alegría te va a durar unos 2 o 3 meses. Ya después es el aparato ese que no sabes ni dónde lo pusiste. Tú vas de shopping y la alegría te va a durar un rato. Pero el único que puede traer gozo perdurable en tu corazón es el Señor. Y después le dice,
No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Esto fue lo que me dijo el Señor una madrugada estas de frente a Playa Parguito en Margarita. Clama por un corazón limpio y clama a mí por un espíritu íntegro, porque yo soy el único que te lo puede dar. Si tú quieres ver todos los domingos primero de mes al ayuno y oración, y ver todos los domingos a la iglesia, y diezma y ofrenda en cada cosa que percibas, pero tú necesitas es de mí. Y no me importa un bledo todo lo que tú haces para mí, si tú lo haces lejos de mí. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Saben, a algunos cristianos se les olvida el gozo de la salvación. Cuando tú vienes a Cristo, es un gozo que tú se lo quieres contar a todo el mundo. Es un gozo que no cabe en tu pecho. Y tú nada más que haces pensar en eso. Es igual como cuando tú tienes una novia, estás todo el día pensando en la novia y le mandas pines y mensajes de texto y estás en el trabajo como un bolsa pensando en ella, ¿verdad? Estás así, pero después que te casas y llevas 10 años de casado, ni llamas para la casa. Se te olvida y pierdes el gozo y la alegría que te da tu esposa o tu compañero. Pero el Señor nos dice, eso mismo te pasa a ti conmigo. Se te olvida de la miseria de donde te saqué. Y por eso de vez en cuando tengo que recordarte. Entonces, versículo 13, enseñaré a los rebeldes tus caminos. O sea, después que tú te arrepientes, después que tú le pides al Señor que limpie tu corazón, que limpie tu mente, que purifique, que restaure en ti un espíritu fiel e íntegro, entonces tú podrás venir a tocar la guitarra. Entonces tú podrás, como dice aquí, enseñar a los rebeldes sus caminos, el camino de Dios, y hacer que ellos vuelvan a Dios. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Solo Dios salva, no hay ningún otro. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Entonces cuando vengas el domingo en la mañana y el hermano Wilson esté dirigiendo la adoración, tú vas a cantarle al Señor con sentido, poniendo atención a cada palabra que estás entonando y poniéndole significado a ese canto y no cantando como un loro detrás de los demás. Dice, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Señor no quiere tu alabanza hasta que no pases por este proceso. Dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada, ni quieres un cheque de muchos dígitos en la bolsita azul. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, el cual tú no rechazarás, un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira de acción con tu favor y ayuda. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces, y solo entonces, volverán a sacrificarse toros sobre tu altar.
Señor te ha hablado en esta mañana. Y quizás simplemente has bajado un poco la guardia en tu oración, en la lectura de tu palabra, de su palabra. Quizás, no te habías percatado lo importante que era asistir a alguno de los espacios que ha abierto la iglesia para que tú tengas crecimiento espiritual, como son las células y la escuela dominical. Pero quizás es peor. Quizás estás en algún pecado, ya sea de mentira, ya sea de estafa, de pornografía, de sexo fuera del matrimonio. Yo no sé, pero el Señor sí sabe. Y no hay lugar donde te puedas esconder. Él te está viendo. Así lo intentó Adán y Eva. Salieron a ponerse hojas de parra y ocultarse de la presencia del Señor. Y el Señor vino y les dijo: ¿dónde están? ¿Qué has hecho? ¿Acaso comiste del fruto del árbol del cual te dije que no comieras? Si el Espíritu Santo sientes que Dios te ha hablado en esta tarde, Dios te da la oportunidad igual que se la dio a David. Y Dios está aquí como el padre del hijo pródigo, que lejos de ponerse bravo y decir: allá viene ese sinvergüenza, sale corriendo con sus brazos extendidos hacia ti y te da la bienvenida. Dice: hijo mío, ven. Ven, porque nunca es tarde para arrepentirse. Ven a mí. Y va a mandar a matar al cordero más gordo. Y va a mandar a ponerte ropas limpias. Porque las que tú traes vienen inmundas de este mundo. Y va a poner un anillo en tu dedo que te identifica como hijo. Pero ese anillo es el Espíritu Santo, que es las arras, es la garantía de que tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Y va a ser una gran fiesta, porque dice la palabra que hay gran fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y el Señor te está brindando esa oportunidad en esta tarde. Yo no puedo ver tu corazón, pero el Señor sí. Y tú sí sabes en qué le está fallando aquel que te dice: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fallado? Respóndeme esta tarde. Incline su rostro y vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, queremos venir como David. Hemos sido confrontados con tu palabra en esta tarde. Al igual que David fue confrontado por Natán. Y Natán vino con una historia. Y David pensaba que no era con él. De hecho, se atrevió a emitir juicio y dijo: ¿dónde está este sinvergüenza que mató la pobre ovejita de ese hombre pobre? Ciertamente ha de pagar con su vida. Y tú, a través de tu siervo Natán, le dijiste a David: eres tú ese sinvergüenza.
porque no solo has adulterado, sino que has asesinado a Urías, tu siervo fiel. Y tu Espíritu Santo le trae el regalo al rey David del arrepentimiento y desgarra su corazón, y su corazón está hecho pedazos y viene a ti, y así queremos venir en esta mañana, Señor, con un arrepentimiento genuino, para que tú tomes cada uno de esos pedazos y le untes cola y empieces a restaurar ese corazón pedazo a pedazo, Señor. Que empieces a restaurar una vida, porque tú eres experto en restaurar vidas destruidas. Tú eres el único que puede sanar heridas profundas del alma. Tú eres el único, Señor, que puede sanar a tu pueblo. Y como dice el Salmo, alaba alma mía al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y tu congregación no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Señor, así venimos. Tú sabes quién aquí se ha arrepentido, Señor. Y tú honras a quien te honra. Yo estoy seguro que tú los vas a restaurar, como has restaurado a todos los que te pertenecemos. Porque nadie ha llegado a ti en una sola pieza. Todos hemos venido de Egipto y hemos venido destruidos de la oscuridad y la maldad de este mundo y del propio pecado que nos esclavizaba. Pero en tu Hijo Jesucristo, Señor, tú viniste a hacernos libres. Y por su muerte en la cruz del Calvario, allá en Gólgota, con su sangre preciosa derramada en esa cruz, y con los clavos que atravesaron sus manos y pies, Él nos hizo libres del poder que tenía el pecado sobre nosotros. Ayúdanos entonces, Señor, a no practicar más el pecado. Ayúdanos a decirle a partir de este momento, a hacer un pacto contigo, a decirle no al pecado. No puedo pecar más porque ya soy otra persona. Soy una nueva criatura en Cristo y no puedo ofender a aquel que me ha colmado de bienes y de bendiciones. Ayúdame, Señor, y renueva en esta tu iglesia un espíritu íntegro, un espíritu recto y un espíritu fiel, para que entonces, y solo entonces, Señor, tú puedas recibir nuestra alabanza y adoración. Que esa alabanza y adoración resulte como un aroma grato y agradable a ti. Yo te pido esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesús. Por favor, quédense así en esa actitud de oración, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado y humillado delante del Dios vivo. Le voy a pedir que levante la mano si aquí hay alguien que hoy siente que Dios le ha hablado y quiere rendir su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien aquí que se reconozca, que se declare culpable y que pida: Señor, solo en la sangre preciosa de tu Hijo amado
puedo hallar perdón y restauración en mi vida. Veo 4 manos, que el Señor les bendiga. Siguen con esta oración y díganle allí, olvídese del que está a su lado y concéntrese en el Dios que le ha hablado hoy. Y el Señor, al igual que David, vengo arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti, que eres mi Padre. Perdóname, Señor. Y clamo a tu gran amor y misericordia para que tú puedas restaurar mi vida. A partir de este momento, yo pido que venga a mí tu reino y que a partir de este domingo tú puedas comenzar a gobernar mi vida en cada área de mi vida, Señor. Yo te lo pido, Padre, sin ningún mérito. Méritos sobran para que me condenes, pero el único mérito que apunto es a los méritos de tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por pecadores como yo. Por eso te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, si hay alguien aquí, si el Señor te ha hablado, por favor cierren sus ojos. Si el Señor te ha hablado en esta tarde y tú le perteneces al Señor, pero te has enfriado en tu relación con Él, o no estás viviendo conforme a su voluntad y sientes que el Señor te ha hablado, yo te pido que te pongas de pie para, como hizo el pueblo de Israel después que llegó a Gilgal y renovó su pacto con el Señor. Ponte de pie. Ponte de pie para restaurar tu relación con tu Padre que está en los cielos. Y si hay alguno libre de pecado, que se quede sentado. Pero si no estás dispuesto a hacer un pacto con el Señor, entonces te pido que por favor te sientes. No lo hagas porque los demás te vean y digan, ay, se quedó sentado. Sé honrado delante de Dios. Y de verdad, hermanos, si no estás dispuesto a renovar un pacto con el Señor, por favor siéntate. Es lo mejor para ti. No le prometas algo a Dios que no le vas a cumplir, porque no te tomará por inocente. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia. Es tu iglesia, Padre. Es tu iglesia, Señor Jesús, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Y aquellos a quienes el Padre te ha dado, ninguno se perderá. Señor, aquí está tu pueblo arrepentido, asumo yo al verlos de pie. Pero tú eres quien sabes y quien ves los corazones y sabes quién de verdad está arrepentido en esta tarde y está sobre sus pies. Señor, ten misericordia de nosotros, tu pueblo, porque somos como víboras, somos miserables pecadores, pero tú eres un Dios de amor y misericordia, y tú eres un Dios que perdona a aquel que se arrepiente genuinamente. Y aquí está tu pueblo de pie que quiere renovar un pacto contigo, Señor. Yo te pido por favor, Señor, que hagas sentar a aquel que no está siendo sincero en este momento. Pero los que queden de pie, Señor, mira desde tu santo trono y ten misericordia y sana a este pueblo.
Restaura este pueblo, para que podamos ser, Señor, un pueblo santo y apartado para ti. Tú has dicho en tu palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y tú nos has ordenado a los que por tu gracia hemos sido salvos, que seamos santos porque tú eres santo. Yo te ruego esto, Padre de la gloria, confiando en que tú eres, en tu amor y en tu misericordia, y apelando a ese amor infinito que está tan lejos, que es tan alto como está separado los cielos de la tierra. Ten misericordia de este tu pueblo que se arrepiente en esta tarde y restaura cada una de las vidas que están aquí, para que podamos entonces ser un pueblo santo que te alaba, que te adora y que te exalta en espíritu y en verdad. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, y te doy las gracias. Amén. Pueden sentarse, que el Señor les bendiga.